Una reliquia robada. Un encuentro que cambia todo. Un joven compra un auto en subasta sin imaginar que era la última reliquia de su padre, robada cuando él era niño. Lo que parecía solo un coche se convierte en recuerdos, emociones y un amor inesperado con Mariana, la joven mecánica que lo ayuda a restaurarlo. Entre motores, risas y miradas que hablan más que las palabras, descubren que algunas historias no solo curan heridas, sino que también abren camino al amor. Lucas siempre tuvo fascinación por los autos antiguos, pero nunca imaginó que una subasta podría cambiar su vida de una manera tan profunda. El galpón estaba lleno de polvo y sombras, con rayos de sol que atravesaban las altas ventanas, iluminando partículas que bailaban en el aire. El olor a aceite, metal y cuero viejo llenaba el espacio, mezclando nostalgia con misterio. Cada auto parecía contar una historia olvidada, pero había uno en especial que hacía que el corazón de Lucas latiera más rápido. Al llevar su auto recién adquirido para revisión, sintió una extraña ansiedad, como si estuviera a punto de entrar en un capítulo desconocido de su propia vida. Fue entonces cuando conoció a Mariana, una joven mecánica de mirada intensa y sonrisa tímida, pero que irradiaba confianza de una manera que parecía llenar cada rincón del taller. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros, y había un brillo curioso en sus ojos, como si pudiera ver más allá del auto, directo a los recuerdos que él guardaba. «Hola, ¿eres Lucas?», dijo ella, casi susurrando, mientras sus manos delicadas pero firmes tocaban el volante del auto. El calor de su contacto le recorrió un escalofrío por la espalda, y Lucas se dio cuenta de que simplemente mirarla lo dejaba sin aliento. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El ruido del motor, los pasos sobre el piso de concreto, todo desapareció, dejando solo su presencia, tan cercana y tan intensa. En ese instante, nació una conexión silenciosa entre ellos. Una mirada que hablaba más que 1000 palabras, cargada de curiosidad, reconocimiento y una atracción que ninguno de los dos podía explicar. Lucas sintió cómo su corazón se aceleraba, cada latido en perfecta sincronía con el motor recién encendido. Sin darse cuenta, comenzó a imaginar conversaciones que aún no habían ocurrido, risas compartidas, momentos de complicidad que podrían surgir de ese primer encuentro. Mientras Mariana examinaba el auto, sus manos se movían con habilidad y precisión, y Lucas no podía apartar la vista. Cada gesto de ella parecía coreografiado para capturar su atención. La forma en que fruncía el ceño para analizar un tornillo, la ligera sonrisa al descubrir algo interesante en el motor, y hasta cómo su cabello se movía al inclinarse sobre el capó. Lucas sentía una mezcla de admiración y curiosidad creciente. ¿Quién era aquella mujer que lograba hacer hablar a un auto antiguo mientras hacía latir su corazón más fuerte? Por unos segundos, simplemente se observaron en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Había algo más allí, algo que trascendía la simple reparación de un vehículo. Era una sensación de encuentro, de destino, como si ese momento hubiera sido esperado durante años, escondido en las vueltas del tiempo y los recuerdos olvidados. Y en ese taller silencioso, envuelto en polvo y rayos de sol, Lucas comprendió que ese encuentro no solo se trataba de autos antiguos, sino de vidas que se entrelazarían de maneras que él aún no podía imaginar. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Mientras Mariana trabajaba en el auto, Lucas no podía apartar la vista de ella. Cada movimiento suyo parecía medido y natural, pero a la vez lleno de gracia. Cómo tomaba las herramientas, cómo fruncía el ceño al concentrarse, cómo una pequeña sonrisa escapaba cuando encontraba algo interesante. Cada gesto, cada risa contenida, hacía que el corazón de Lucas latiera más rápido que el motor del auto recién encendido. «Este carro», dijo Mariana, vacilando, con la voz suave pero cargada de emoción, «es más que un auto. Conozco cada detalle». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solamente la nostalgia del vehículo, era la cercanía de Mariana, el calor que desprendían sus manos al tocar el volante, el entusiasmo con el que hablaba de cada parte de la máquina. Por un instante, todo lo demás desapareció. El ruido del taller,
el sol entrando por las ventanas. Hasta la sensación del aire fresco parecía haberse detenido, dejando únicamente la presencia de ella. Algo dentro de él despertó de manera inesperada. Más allá de la curiosidad por el auto, había una atracción creciente, casi magnética, que lo hacía querer acercarse, escucharla más, compartir cada detalle de su vida. Lucas notó cómo cada mirada, cada gesto de Mariana, lo envolvía en una especie de silencio cálido, donde no necesitaban palabras para sentir que algo especial estaba naciendo entre ellos. Mariana comenzó a contar la historia del auto, con la voz cargada de emoción. Era una reliquia del padre de Lucas, robada cuando él aún era niño. Cada rayón, cada marca en el asiento de cuero, cada detalle del motor parecía guardar un recuerdo vivo, un fragmento de un pasado que casi había olvidado. Esto era de tu padre, ¿verdad?, dijo ella, con la voz temblorosa y los ojos casi llenos de lágrimas. Lucas sintió un nudo en la garganta, imposible de deshacer. Su corazón parecía latir más rápido con cada palabra, y una ternura inmensa se extendió por su pecho. Quería abrazarla, sentir su calor, proteger ese momento como si fuera una joya preciosa. Más aún, había un deseo silencioso de abrirse, de mostrarle a Mariana partes de sí mismo que nunca había compartido. En el silencio casi sagrado del taller, el aire parecía más denso, cargado de emoción y expectativa. Cuando sus manos se tocaron brevemente al pasar una herramienta, un escalofrío recorrió a ambos, suficiente para encender una chispa silenciosa que ninguno de los dos podía negar. El toque, corto e inesperado, trajo consigo un torbellino de sentimientos: curiosidad, atracción, miedo y deseo. Y en ese instante, Lucas comprendió que no era solo el auto lo que los unía, sino algo más profundo, algo que los haría permanecer juntos incluso cuando el pasado intentara regresar para atormentarlos. En los días siguientes, Lucas encontró cada vez más excusas para visitar a Mariana. Al principio solo era para revisar el progreso del auto, pero pronto se volvió evidente que su verdadero motivo era su presencia. Cada paso en el taller, cada mirada compartida, cada sonrisa tímida entre ellos transformaba la rutina en algo mágico, como si el tiempo se desacelerara siempre que estaban juntos. Se reían de pequeños errores y desaciertos en la restauración del motor. Discutían sobre piezas y detalles técnicos, pero esas conversaciones eran solo el telón de fondo. Entre un ajuste y otro, Lucas comenzó a abrirse, hablando sobre su padre, compartiendo recuerdos de la infancia que nadie había escuchado jamás. Contaba sobre paseos, pequeñas lecciones aprendidas, sueños guardados en secreto. Y con cada historia, Mariana parecía sumergirse más en su mundo, absorbiendo cada detalle, sintiendo la sinceridad y vulnerabilidad de Lucas. Mariana, por su parte, empezó a revelar partes de sí misma que normalmente escondía. Hablaba de momentos de soledad, de inseguridades que la perseguían y de sueños que creía imposibles. Su voz, al principio tímida, ganaba fuerza con cada confidencia, y Lucas sentía crecer en su corazón una mezcla de admiración y ternura. Comprendió que no se trataba solo de compartir recuerdos, sino de un entrelazamiento de vidas, donde cada historia contada se convertía en un hilo que los unía de manera invisible, pero inquebrantable. Entre tornillos, piezas de metal y memorias compartidas, algo más comenzó a florecer. Un romance silencioso, pero intenso, lleno de complicidad y ternura. El roce casual de sus manos al pasar una herramienta, la sonrisa contenida tras una broma, el brillo en los ojos al escuchar un recuerdo. Cada pequeño gesto se transformaba en un lazo que los acercaba de manera irremediable. Y, sin darse cuenta, los días en el taller dejaron de ser solo sobre autos, se convirtieron en ellos, en la conexión que crecía lentamente, pero con la fuerza de algo destinado a suceder. Una tarde, después de haber restaurado completamente el auto, Lucas y Mariana decidieron dar un pequeño paseo por las calles tranquilas de la ciudad. El motor ronroneaba suavemente, casi como si compartiera la calma del momento, pero era el silencio entre ellos lo que cargaba toda la intensidad. Las luces amarillentas de los postes se reflejaban en el capó pulido del auto, creando pequeños destellos que parpadeaban como estrellas, y la brisa nocturna traía el aroma de tierra mojada, recordándoles que el mundo afuera seguía girando, pero en ese instante parecía haberse detenido. Mientras cruzaban las calles desiertas, Lucas observaba a Mariana de reojo, sintiendo el calor de su presencia a su lado. Su corazón latía acelerado,
cada golpe resonando como si se sincronizara con el suave ronroneo del motor. Quería decir todo lo que sentía, pero las palabras le parecían insuficientes ante la intensidad del momento. En el semáforo, cuando las luces se apagaron y el auto quedó detenido, Lucas respiró hondo y finalmente miró a los ojos de Mariana. «Gracias por devolverme algo más que un auto. Me devolviste un pedazo de mi corazón». Mariana sonrió, y aquella sonrisa tenía la suavidad de una promesa silenciosa. Por un instante, el mundo desapareció, el pasado doloroso, el auto robado, los recuerdos de la infancia. Todo se convirtió en un simple telón de fondo para lo que nacía allí, en ese instante delicado y perfecto. Sus dedos se rozaron al ajustar el cinturón de seguridad, un contacto breve, pero suficiente para transmitir todo lo que no necesitaban decir. Un amor inesperado, puro, arrebatador e inevitable. Mientras el auto retomaba su marcha, una sensación de plenitud los envolvía a ambos. Cada luz reflejada en las calles parecía iluminar no solo el camino, sino también los corazones que finalmente encontraban lugar el uno en el otro. Y en ese paseo silencioso, Lucas y Mariana comprendieron que ese amor no necesitaba palabras para existir. Latía en cada gesto, en cada mirada, en cada instante compartido, prometiendo que nada del pasado podría borrar lo que finalmente habían encontrado juntos. El auto ahora brillaba como el primer día, reflejando las luces del taller y la luz de la luna que se colaba por las ventanas, como si celebrara la restauración de algo que iba mucho más allá del metal y la pintura. Pero Lucas sabía, con el corazón lleno de emoción, que el verdadero tesoro no estaba en el capó reluciente ni en el motor perfectamente ajustado. Estaba a su lado, sentado allí, sonriéndole con esa mezcla de timidez y confianza que lo había conquistado desde el primer encuentro. Mariana, que se había convertido no solo en la guardiana de sus recuerdos, sino también en el presente que él había aprendido a valorar y en el futuro que se atrevía a soñar. Entre recuerdos compartidos, motores reparados y sonrisas cómplices, descubrieron algo que iba mucho más allá del auto, que algunas historias no solo curan heridas, sino que también enseñan a vivir, a confiar y a amar. Cada toque, cada mirada, cada risa silenciosa entre ellos se convirtió en parte de una nueva memoria, una que no sería borrada por el tiempo ni por las circunstancias. Y así, el pasado se encontró con el presente, y el amor se entrelazó con la memoria, creando una historia única, intensa e indestructible. Una historia que hablaba de añoranza, coraje, encuentros inesperados y segundas oportunidades. Una historia que ni el tiempo podría borrar, porque había sido escrita en sus corazones, marcada en cada gesto y en cada emoción compartida. Lucas apretó suavemente la mano de Mariana, y en ese simple contacto sintió que todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido y recuperado, había valido la pena. El auto podía brillar, pero el verdadero brillo era suyo, el brillo de un amor que finalmente había encontrado su camino. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.